Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes acá. Quiero empezar esto dándole un especial agradecimiento al presidente de la Casa, al doctor Norniela, al diputado Maldonado, que ha hecho este proyecto, dos proyectos, uno recibiéndonos y el otro impulsando al Congreso de la Nación para que le dé rápido tratamiento a la ley del fútbol. Y también a Marcelo Mántara, que vía Twitter me comuniqué con él, nos conocimos en Twitter, y por este nuevo medio de comunicación surgió la posibilidad de venir al Chaco, venir a esta conferencia de resistencia. Inmediatamente la aceptamos, tuvimos el percance de la semana pasada, pero bueno, hoy tenemos el honor y el gusto de estar acá. Y realmente, de todas las charlas a donde hemos ido a distintas provincias, Tucumán, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, Mar del Plata, Rafaela, realmente, y no lo digo porque esté acá, esta ha sido la más cálida, no solamente en cuanto a la cantidad y calidad de los concurrentes, sino en la cara de quienes nos han recibido. Desde el momento que llegamos nos hicieron notar la calidez, el calor y las ganas que tenían de hablar de fútbol. Así que sinceramente desde lo profundo de mi corazón fue emocionante para nosotros llegar acá y les doy las gracias. Y no ha sido casualidad que se juntaran el periodismo, en este caso en la persona de Marcelo Mántara, que fue el impulsor de esta idea, la política, con la presencia del diputado Maldonado, y que fue el autor de estas resoluciones, y la dirigencia, en la presencia del presidente dueño de casa. No fue casualidad, porque de eso se trata la ley del fútbol. La ley del fútbol se trata de que la política, el Estado, tome intervención en algunas cuestiones que hacen a todos, porque el fútbol no es ni del presidente de un club, ni de los dirigentes, ni siquiera de los socios, ni de los jugadores. El fútbol es de todos los argentinos que estamos interesados en este magnífico deporte. Entonces es hora de que el Estado tome cartas en el asunto, porque si no va a pasar como hasta ahora, que 49 voluntades rentadas, compradas, no solamente designan al presidente desde hace 32 años, un presidente de un origen, me atrevería a decir espúreo, porque fue designado por un gobierno militar, un gobierno de facto, un gobierno contra el que se han escrito páginas y páginas de libros, de diarios y demás, repudiándolo. Ese mismo gobierno ha sido el que puso en funciones al actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Y fue ese gobierno, con un estatuto tan espurio como la designación, porque fue un estatuto, como lo señaló el doctor Abreu, pergeniado por una mente tan perversa como la de José López Rega, quien en ese entonces era ministro del Interior, en el año 74, y la FIFA, habiendo designado a la Argentina como sede del Mundial 78, le exigió normalizarla. La AFA se encontraba intervenida y le dijo: señores argentinos, tienen que normalizar la situación del fútbol argentino. Para esto, López Rega dictó este estatuto que hemos estado viendo y que vamos a seguir analizando, y que le dio la posibilidad a Grondona de mantenerse 32 años en un poder hegemónico, manejando mucho dinero. El fútbol hoy es un negocio. Ya en Brasil ni siquiera es un negocio, lo consideran una industria. Solamente aquellos que no quieren que los revisemos, que no quieren que les miremos las cuentas, siguen diciendo o siguen hablando de la vocación deportiva, siguen hablando de que el dirigente tiene que ser amateur, siguen hablando de que las instituciones tienen que ser asociaciones civiles sin fines de lucro, pero no porque persigan un fin altruista, sino porque no quieren que los controlen. Y tan es así que las cifras del fútbol argentino no se conocen. No se conoce ni cuánto deben los grandes del fútbol. Por ahí se publica alguna cifra de que uno debe 240 millones, que el otro debe 80, o que 140 o 160, todas cifras millonarias. Cifras que le deben al fútbol argentino, cifras que le deben a nuestras instituciones del interior. Y que se las han llevado, las han despilfarrado, las han malgastado, haciendo contrataciones impresionantes de jugadores valuados en millones de dólares, para después venderlos en otros tantos más millones de dólares y quedarse con alguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Tampoco la sabemos, porque no hay controles.
Todos sabemos que en el fútbol hay corrupción. Sabemos que hay corrupción en la dirigencia, sabemos que hay corrupción en los arbitrajes, sabemos que hay corrupción. ¿Por qué no la podemos encontrar? Porque no hay controles. Yo tenía preparadas unas diapositivas que mostraban, no las hemos podido abrir, hemos tenido un pequeño problema con el aparatito ¿cómo se llama? Con el pendrive. Ahí está, bueno, apareció. Pero cuando yo arranqué en esta carrera dirigencial, hace 5 años, decidí ser presidente de la institución de Mendoza que presido, Independiente Rivadavia, dije, voy a hacer política en el fútbol. Y la verdad que cuando decía voy a hacer política en el fútbol me miraban muy mal. Me miraban como aquel que quiere hacer política en el Vaticano, ¿no? Estaba mal visto. Y empecé de concejal, empecé a militar, empecé en el torneo argentino. Los 4 humildes millones de pesos que hoy recibe por año el torneo argentino, tuve la suerte de gestionarlos, de pelearlos haciendo política. Y como digo, empecé haciendo política. Lo primero que dije, para saber de qué se trata esto, tengo que estudiar, tengo que investigar. Fue así que lo conocí al doctor Abreu. Y cuando empecé a mirar un poco cómo funcionaba esto del fútbol argentino, la verdad es que me empezó a correr un escalofrío en el cuerpo, porque eran tan grandes las desigualdades, las inequidades que tenía el fútbol. Unos tan grandes aparecían como tan poderosos y otros éramos tan pequeños, tan humildes. Y empecé a ver averiguar por qué esta desproporción. Si bien la Argentina es un modelo macrocefálico, un modelo unitario, pese a que en su constitución se declara federal, hay un proceso de transformación sobre Buenos Aires. Cuando empezamos a ver por qué, el pecado original estaba en los papeles, como dije, en el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino, que cometió el pecado original, que fue dividir los clubes maléficamente entre aquellos que estaban en el puerto, los directamente afiliados a la Liga de Buenos Aires, a la Liga Metropolitana, y el resto del país. Los directamente afiliados a la Liga de Buenos Aires, un buen día se levantaron, por allá por el año 1930 y pico, 34 para ser más preciso, y dijeron, vamos a hacernos profesionales, y además de hacernos profesionales, nos vamos a arrogar la representación del fútbol argentino. Nosotros, los clubes que estamos acá en la metrópolis, época en que no había teléfonos, las vías de comunicación eran dificultosas y el fútbol se jugaba de otra manera, se jugaba muy localmente. Como digo, la Liga Metropolitana se arrogó esa facultad de transformarse en la representante del fútbol argentino frente a la FIFA y frente al mundo y se transformó en la AFA. Esa AFA quedó conformada por esos 85 clubes directamente afiliados, que vuelvo a decir, originalmente era la Liga Metropolitana, y el resto que nos afiliamos a la AFA a través del Consejo Federal. Ahí tienen ustedes representado en ese gráfico que el 3% de los clubes, esos que son azules, son los directamente afiliados, son aquellos que tienen todos los privilegios, todas las ventajas, el dinero, organizan los torneos, toman las decisiones, eligen el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resto de la Argentina, los clubes indirectamente afiliados, que somos algo así como 2.900 y pico, somos el 97% de los equipos del país. La siguiente, esa no la voy a explicar porque es muy larga, nos vamos a enredar ahí en un tema que no viene al caso. Y ahora vamos a ver cómo esto... No, bueno, está bien, ahí nomás. Ahora vamos a ver cómo este 97%, estos 2.900 clubes, se distribuyen en la geografía argentina y vamos a ver cómo se representan, cómo intervienen en la AFA. La siguiente, miren, esa es la Argentina. La Argentina tiene la primera zona que vamos a analizar, en la zona patagónica o la zona sur. Tiene 12 ligas y 191 clubes, si no leo mal de acá. Esos 191 clubes, como cada una de las zonas que vamos a ir viendo, nombran un representante en la asamblea que elige el presidente, que aprueba los balances, que toma las decisiones. Un representante. Boca nombra un representante. Los clubes de la B Metropolitana nombran 4 representantes. No, 7 representantes. Los clubes de la B Nacional, 8 representantes, 4 por los directamente afiliados, 4 por los indirectamente afiliados. La siguiente, si se puede ver. Bueno, cada una de las regiones, que son 7 en la Argentina, la región sur, la región Cuyo, la región norte, la región litoral, la región mesopotámica, la región centro, la región bonaerense, cada una de esas 7 regiones nombra un solo representante. Esos 7 representantes van a la asamblea
que junto con los 5 clubes que hoy se encuentran ascendidos al fútbol argentino, más los 4 representantes de la B Nacional que tienen los clubes indirectamente afiliados, conforman esos humildes 13 votos que tenemos todo el interior del país. El resto de los votos, el 36 votos, o sea, casi vendría a ser el 70% de los votos, lo concentran esos 85 clubes, ese 3% que ustedes vieron en azul. La siguiente, por favor, pongamos, esa ya las explicamos. Ahí van a ver cómo se van conformando las regiones, cuántos clubes hay en total. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, acá tienen ya el mapa completo. Y ustedes ven como esta región, la metropolitana, que está conformada solamente por los clubes de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, 4 clubes que hay en Rosario, 2 que hay en La Plata, 1 que hay en Luján, 1 en Cañuelas, 1 en Zárate y 1 en Campana, Junín. Esos clubes, esos 85 clubes, son los que manejan el fútbol argentino, a expensas de nuestros bolsillos. Esos clubes son los que se llevan el dinero, los que toman las decisiones, los que organizan los campeonatos. Nosotros, el resto del país, somos los que tenemos que pagar para jugar, como decía Anhelo y Vargas Añase. La siguiente, por favor. Esto supongo que ustedes lo conocen, cómo están organizados los torneos, los directamente afiliados y los indirectamente afiliados. En primera división hoy tenemos 5 indirectamente afiliados, que son Olimpo, Godoy Cruz, Rafaela, San Martín de San Juan y me falta uno. Y Belgrano de Córdoba. Y Belgrano de Córdoba. Son los 5 indirectamente afiliados. Y 15 que son los directamente afiliados. En el Nacional B tenemos 11 y 9. Y después se abren los torneos. Acá viene esta zona metropolitana de las que yo le hablaba, donde hay 85 clubes en total, y el resto del país, donde hay 2.906 clubes, los directamente y los indirectamente afiliados. Tal vez hoy un poco, y hemos sido todos los panelistas un poco reiterativos en esto, pero es que este es el grave problema del fútbol argentino. Y miren, por ejemplo, utilizando un ejemplo del dinero, esa por favor, esa. Vamos a ver cómo se distribuye el fútbol para todos, el dinero del fútbol para todos, los 600 millones que a modo de subsidio del Estado, cómo se distribuyen entre los clubes directa e indirectamente afiliados. Primero vamos a ver los directamente afiliados, los de primera división. Esto es el torneo que terminó, porque todavía para el torneo nuevo no se sabe cómo se va a distribuir. Entonces este análisis tiene 18 clubes en primera división y 2 que eran Olimpo y Godoy Cruz hasta el torneo pasado en los indirectamente afiliados. Fíjense, primera división, se llevan de los 600 millones, 415 millones se los lleva la primera división. El Nacional B, de los directamente afiliados, se llevaba creo que algo así como 35 millones, si no me acuerdo mal de memoria. Y empieza ahí la parte del fútbol metropolitano, que es ese torneo barrial que se juega entre los clubes de Buenos Aires, donde el más lejano está a, no sé, 5 kilómetros, 8 kilómetros. Están todos muy cerquitas, no tienen gastos de transporte, no tienen gastos de hospedaje, no tienen gastos de traslados, en fin, no tienen una serie de gastos que tenemos que incurrir los demás clubes. Ustedes sabrán lo que es viajar en un argentino A, en un argentino B o en un torneo del interior, sin recibir un solo peso. Bueno, esos clubes de la metropolitana que juegan un torneo barrial, recibe la primera B metropolitana 35 millones de pesos. La primera C metropolitana recibe, la siguiente, esta no. La primera C metropolitana recibe 3 millones y medio y la primera D metropolitana 1,5 millones. Total, se llevaron en el torneo que terminó 490 millones de pesos de los 600. Vamos a los indirectamente afiliados. Teníamos 2, Godoy Cruz y Olimpo. Bueno, les correspondió 17 millones 500 a cada uno, 35 millones de pesos. En el Nacional B se reparte 85 millones dividido 20, por igual a todo el mundo, quiere decir que había 13 clubes, esos 13 clubes les correspondió 45 millones 500. En el Argentino A, si bien acá dice 12 millones, de esos 12 millones a los clubes, que son 24 clubes, les correspondió 4 millones de pesos. El Consejo Federal decidió que los otros 8 millones de pesos, y a eso se refería Gaby Anhelo, fueran a las ligas. O sea que la liga chaqueña, la liga
formoseña, la Liga Cordobesa, la Liga Mendocina, recibe una cantidad que no sabemos cuánto, pero esos 8 millones de pesos están distribuidos en las ligas provinciales. Compra de voluntades se llama eso. No sé si vieron que unos presidentes de liga salieron a firmar solicitadas eufóricamente, a alguien que fue al Congreso no lo dejaron hablar eufóricamente. Se llama compra de voluntades, sueldo. Se los llevaron a Buenos Aires, les pagaron el avión, les pagaron el hotel, los invitaron a comer, los llevaron a conocer el predio de AFA y le compraron la voluntad por migajas, por limosnas. Y esos dirigentes, que teóricamente deberían estar defendiendo los intereses de los clubes que representan, en este caso de los clubes del Chaco, no lo hicieron. Fueron a pasear, a hacer turismo a Buenos Aires. Y se lo voy a decir en la cara, lamento que no haya venido el señor Romero, Julio Romero, que creo que se llama así, el presidente de la Liga de la Federación Chaqueña de Fútbol. Me hubiera gustado decírselo en la cara, porque acá ustedes me dieron la oportunidad de hablar, no así la bravuconada que él cometió en el Congreso. Lástima, lamento que no haya venido. Y en el Argentino B, que es el interés que debió ir a defender el señor Romero a Buenos Aires, le da 0 pesos. Me gustaría que me explicara acá el señor Romero qué fue a defender a Buenos Aires. 0 pesos, es indignante. 35 millones para jugar un torneo barrial, 0 pesos al Argentino B, 0 pesos al Argentino C. Una vergüenza, se están robando el dinero. Y los dirigentes del fútbol, sobre todo los del interior, en vez de ir a defender nuestros derechos, los derechos de las instituciones que representan, los derechos de los socios, el valor de la pasión que tiene el hincha, en vez de ir a defender eso a Buenos Aires, van a entregarse de manera humillante. Una vergüenza de los dirigentes. Es lo que tenemos que terminar. Y en esto sí les quiero hacer una apelación personal. Yo puedo llegar hasta un límite. Puedo llegar hasta el límite de impulsarlo al diputado Vargas Añase para que firme la ley y la meta en el Congreso. Pero después las presiones son enormes. Porque al diputado se le bajaron sus 13 compañeros que habían firmado la ley y al diputado acaban de excluirlo de las listas para las próximas elecciones por haber presentado este proyecto de ley. Entonces quiero decirle que hay que tener mucho coraje para subirse a este barco y llevarlo adelante. Pero no alcanza solo. Les agradezco, pero realmente no alcanza solo. Hay que motorizar al resto de los dirigentes, porque nadie nos va a regalar nada. De esos 600 millones que ustedes vieron ahí, y que seguramente este año serán 1000 o más todo lo que entra a la AFA en concepto de selecciones, merchandising, sponsorización, venta de entradas, porcentaje que pagan los clubes, etcétera, etcétera, etcétera. De todo ese dinero que debe andar por los 1.500 millones de pesos aproximadamente, nadie nos va a venir a regalar nada. Somos nosotros los dirigentes del interior, los dirigentes que tenemos que ir a defender cada uno su institución, los que tenemos que ir a golpear la puerta para que nos den algo de eso, de lo nuestro. Entonces, no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos pidiendo que nos devuelvan algo de lo que durante años nos han esquilmado, nos han quitado, nos han hasta robado. Vuelvo a la presentación, a ver si podemos poner alguna placa. Esa no. Conclusión. Los directamente afiliados, señores, se quedaron casi con 500 millones de pesos, 92 millones para los indirectamente afiliados y caja chica de aproximadamente 30 millones de pesos para usos varios del señor Grondona. Así se reparte la plata del fútbol para todos, que es la única que hemos podido saber cómo se distribuye. La siguiente. Y acá, con esto termino, una síntesis del problema del fútbol. Todo esto que vimos, cómo se vive el fútbol, los directamente, los indirectamente, los 49 miembros de la Asamblea, el Comité Ejecutivo, todo este problema del fútbol, que vuelvo a decir, termina nucleado en 49 voluntades obsecuentes a una persona, no es gratuito, porque desde hace ya muchos años, diría casi desde la creación del fútbol, hemos tenido la misma película y el final lamentablemente es el mismo, por lo cual si queremos ver algo distinto habrá que cambiar algo, si no seguiremos viendo la misma película. Fíjense, los azules son los clubes del puerto, de la Liga Metropolitana, los que crearon la AFA, los que se quedaron con la representación ante FIFA del fútbol argentino y que representan el 3% de las instituciones de este país. El 97% restante somos nosotros,
los indirectamente afiliados, los que no tenemos derecho a votar, a opinar, a presentarnos a una elección, etcétera. No los quiero aburrir con lo mismo. Pero miren cómo ese 3% que ostenta, ¿saben cuál es la diferencia entre ostenta y detenta? Según la Real Academia, ostenta aquel que posee de materia pública y notoria algo de manera legítima, y detenta es el que posee algo también, pero de manera ilegítima. Entonces esta gente detenta el 84% de los recursos del fútbol argentino. Y estas migajas se distribuyen entre los 2.900 clubes. ¿Qué consecuencias traen las decisiones? Fíjense, el 3% tiene el 100% de las decisiones en la Asamblea. ¿Por qué? Porque tiene mayoría. Aunque tengamos 13 representantes, los clubes del interior tienen mayoría. Entonces, la verdad que los 13 representantes, como el señor Romero, son simbólicos. Pobre Romero, no sé qué irá a hacer a la Asamblea ni al Consejo Federal. Las decisiones en el Comité Ejecutivo, igual, tienen mayoría, somos minoría, no existimos. En el Consejo Federal, que teóricamente es el órgano que nos debe nuclear a los clubes del interior, digamos, esa habitación de huéspedes que nos han dejado del fútbol, tampoco tenemos las decisiones, porque como el presidente de AFA, por estatuto, nombra 9 representantes ahí, más él son 10 y su voto vale doble, no hay caso, sigue teniendo las decisiones la misma gente. Y como consecuencia de eso, los torneos ganados, la siguiente, no importa, se los cuento, que desde el año 1934 hasta la fecha se han jugado 118 campeonatos con el que acaba de terminar, porque hay años que se han jugado 2 campeonatos. De esos 118 campeonatos, los que toman las decisiones, los directamente afiliados, han ganado todos los campeonatos. Nunca un club indirectamente afiliado ha ganado un campeonato en primera división en el fútbol argentino. Me pregunto, tomar las decisiones, manejar la plata, organizar los sorteos, presidir el colegio de árbitros, etcétera, etcétera, ¿tiene alguna incidencia deportiva? Yo creo que sí. 117 años. Nunca un club indirectamente afiliado ha salido campeón. Les agradezco la presencia, la atención y quedamos abiertos a las preguntas que quieran hacer.